SER Podcast. Josep Lluís Trapero, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está? Bien, de momento bien, a ver al final. No tema, que no mordemos. Bienvenido a Hora 25, señor Trapero. Muchas gracias. ¿Cuántos años lleva sin dar entrevistas? En el 21 fueron las 2 entrevistas, en el año 21, una al diario La Vanguardia y una a TV3. ¿Y por qué Se está bien. Sin dar entrevistas, ¿no? Sí. ¿Por qué ha decidido ahora hablar? Bueno, hay una petición de la SER de hecho que se arrastra prácticamente desde el 17. Somos muy pesados. Y supongo que ha pasado un tiempo prudencial. Tanto que ahora es director general de la Policía Catalana, que es el alto cargo al mando de los Mossos d'Esquadra desde la Consellería de Interior. Sí. ¿Cómo le convencieron para dejar el uniforme de Mossos d'Esquadra y ponerse el traje de político? Sé que no le gusta nada lo de político, pero... Bueno, fue más que un convencer o un ofrecimiento, yo creo que una reflexión del presidente Illa en su momento, que me hizo una reflexión de decir, bueno, si accedemos al gobierno, que tenía pensado que yo volviese a tener una responsabilidad en el cuerpo, bien sea en la dirección operativa, pero me hizo la reflexión de decir, te veo, pues un poco por la evolución que había observado en mí, que podía estar en otro nivel. Y él me pidió que lo pensase y lo valorase. ¿Y usted qué le pidió a él? Pienso que no sé si es pedirle o habíamos estado hablando, y yo siempre he reivindicado que una policía democrática, una policía avanzada democráticamente, tiene que ser una policía de todos, tiene que ser una policía que no haga partidismo, tiene que ser una policía donde la función de policía judicial no entre la política y que se la respete técnicamente. Igual que también la policía se tiene que autolimitar en ese sentido, no puede autogobernarse y que por tanto debe lealtad al poder político. Entonces, habíamos tenido conversaciones en ese sentido y sí se puede hablar de pedir algo, pero es que no fue en términos de pedir, porque me lo había oído decir varias veces. ¿Cuál cree usted que es ahora mismo el mayor reto de los Mossos d'Esquadra? Yo pienso que casi se podría hablar de un segundo desplegamiento, ¿no? El que hicimos primero territorial cuando empezamos a ser la Policía Integral de Cataluña. Bueno, pues todo el despliegue sustituyendo a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en gran parte de las funciones policiales. Ha pasado un tiempo, ha cambiado la delincuencia, ha cambiado la sociedad, ha cambiado la relación con la policía, ha cambiado lo que espera la gente de una policía y eso exige un replanteamiento, exige también asumir nuevas funciones y estamos en eso. ¿Cómo ha cambiado la delincuencia? ¿Es más violenta? A ver, no, ni Cataluña ni España, no somos un país con grandes problemas de delincuencia desde la perspectiva de una delincuencia grave. No lo somos. Ahora, sí que tenemos ámbitos, especialmente en el pequeño delito, que por reiterativos pues están afectando mucho a las personas. Y luego tenemos otros ámbitos de la delincuencia que probablemente la policía aún podemos trabajar mejor, pero que también hay un problema de que no están bien resueltos. Pues el tema de las armas, ahí colocamos el tema de la marihuana, el tema de algunas de las ocupaciones también y el tema de la multirreincidencia. Y en eso tiene que haber cambios relevantes para que seamos más eficaces desde el punto de vista de sistema. Es decir, cuando una persona hoy, además ahí las miradas son importantes. Si como país tenemos una mirada a la marihuana, que es el fumar un porro, pues es una mirada muy naif. Es decir, un porro se puede fumar en el ámbito privado y no es una cuestión penalizada. Pero cuando estamos ya en temas de fabricación, de distribución, cuando se pervierte bastante desde la economía a otros muchos ámbitos, no puede ser que eso, entre comillas, salga gratis. Lo mismo le podría decir de las armas de fuego, la multirreincidencia. Yo recuerdo en el despliegue en Barcelona en el año 2005, ahí esa delincuencia aún no tenía el grado de organización que tiene ahora. Estamos hablando de mucha gente que delinquía para buscarse la vida, para comer y poco más. No estamos ahora aquí. Estamos en un tipo de delincuente que vive, probablemente algunos de ellos, no digo todos, pero algunos de ellos viven mejor que usted y que yo, y que la gran parte de la sociedad.
Y yo pienso que que tenemos derecho a defender eso, y a que si son 400 o 500 personas que han montado, que saben cómo aprovechar el sistema para que puedan seguir robando 8 o 10 veces al día, ante eso yo pienso que tenemos que defendernos y que por tanto tenemos que mejorar la respuesta policial, judicial, la procesal penal, y ahí es donde estamos trabajando. ¿Hacen falta cambios legislativos? En algunas de las cuestiones, por ejemplo, si nosotros hablamos de armas de fuego, nosotros estamos en penas que no le diría que impiden, pero casi el que una persona vaya a prisión, todo y tener un arma de fuego. Si tú te vas a la inmensa mayoría de legislaciones europeas, estamos hablando de penas de 5 años, con lo cual las personas ingresan a prisión. Una persona con un arma de fuego que no tiene ningún contexto, que no la tiene autorizada, es decir, ¿para qué tiene una persona un arma de fuego si no es para hacer daño? Yo pienso que ante eso, no es que el Código Penal lo arregle todo, pero el Código Penal debe ser una herramienta que se va modulando en cada momento, pues para dar solución a esos problemas. ¿A todo el mundo se le puede sacar de la espiral del delito? ¿O hay gente esta gente de la que me hablaba, que posiblemente viva mejor que usted y que yo, esta gente ya es irrecuperable para el lado del bien? Las sociedades se cambian educando. No se cambian reprimiendo, no se cambian por el Código Penal. Eso está bastante claro. Lo que pasa que no me corresponde a mí, digamos, entrar en esos temas. ¿Cuál es la situación más complicada que ha vivido usted al frente de... Bueno, no al frente, sino en su carrera como Mosso d'Esquadra? ¿La tiene identificada? Bueno, yo creo que la podemos identificar bastante clara. Hay una que es evidentemente los atentados terroristas del 17 y luego, obviamente, todo lo que vino después, el 1 de octubre. Se van a cumplir ahora 8 años de los atentados de Barcelona y de Cambrils. Sí. Un grupo de chavales de Ripoll, de familias marroquíes, que los radicalizaron y terminaron matando a 16 personas. ¿Qué falló ahí, señor Trapero? A ver, no somos un mundo perfecto. Todo y que trabajemos mucho, y no hablo solo de los cuerpos policiales, y yo creo que trabajemos bien, no podemos asegurar una seguridad al 100%. Es decir, van a seguir pasando cosas. Evidentemente, yo creo que los cuerpos policiales hemos ganado mucho en conocimiento de la amenaza y en coordinación. En ese sentido, yo creo que la ciudadanía tiene que estar tranquila de que si en algunos momentos hubo coordinación mejorable, en eso hemos ganado mucho. Y hemos ganado mucho también en conocimiento de este tipo de terrorismo, la creación de organismos pues para trabajar más y mejor. Yo creo que las actitudes también han cambiado en positivo. Ahora, que unos chavales jóvenes se dejen persuadir en una edad pues que las personas somos muy inestables o muy sensibles a influencias, se dejen persuadir. Eran unas personas además con un grado de integración bastante alto. Quiero decir que si hubiesen sido personas pues que se hubiesen mantenido alejadas de lo que era el resto de la ciudadanía, pero sería a lo mejor más fácil de explicar, pero es que no fue el caso. Eran personas integradas, pero que en un momento dado alguien tiene la capacidad de influir en ellas y de enfocarlas hacia una acción criminal. Nosotros trabajamos mucho en ese ámbito. Y todo lo que podamos hacer desde las escuelas o en diferentes ámbitos, para evitar procesos de radicalización, además de detectarlo, es decir, desde esa perspectiva preventiva, creo que el cuerpo policial fuimos bastante innovadores en ese ámbito y no hemos dejado de crecer en ello. Ahora, no solo va a ser el trabajo policial, hay mucho más que hacer aquí. Sabe que hay una parte de la sociedad aquí en Cataluña que considera que el imán estaba al sueldo del CNI, que puede que el imán no muriera en la explosión de Alcanar, que hay parte de la sociedad y una parte muy concreta del independentismo que considera que no se sabe toda la verdad. ¿A usted esto qué le sugiere? En el tema de que no murió el imán, yo creo que desde un punto de vista de la investigación policial y judicial es bastante... quiero decir que no responde a la realidad. Es decir, la policía demostró que esa persona había muerto durante la explosión de Alcanar, sin ningún tipo de duda, y así lo establece también la justicia. Ahora bien, por mucho que las evidencias sean las que son, pues hay personas que pueden mantener otro... Que en eso estamos también no solo en este tema. Hoy en día también cuesta a veces o se compara los hechos que pueden ser demostrados científicamente con lo que no dejan de ser opiniones.
Pero yo ahí no voy a entrar. Yo no tengo ningún tipo de duda, digamos, como policía que lo fui en aquella época, de que aquella persona falleció allí. Es que se encontraron los restos. Es decir que, vamos, no es compatible con la vida encontrar un trozo de esternón en una pared. Es que no es compatible con la vida. Con lo cual hay pocas dudas en eso. Y respecto a lo de que el CNI sabía lo que iba a pasar, que esto era un susto que se le fue de las manos, esta teoría que puso, que echó el balón a rodar Villarejo y que siguió ahí claro, lo que alimentándose. pasa que es lo que decía. Yo puedo entrar a valorar datos, opiniones, y depende de qué personas también, digamos que no voy a entrar ahí. Fue un momento muy raro, por lo doloroso del atentado, y me refiero a raro porque al mismo tiempo hubo una explosión de cariño hacia los Mossos d'Esquadra, que además se significó en usted, que era el rostro visible, que era quien comparecía para explicar los avances de la investigación. ¿Usted cómo vivió aquellos días? Hay una parte que, evidentemente pasaron los atentados y habíamos hecho la reflexión del cuerpo. No nos podemos sentir, no sé, desde la responsabilidad. Han muerto una serie de personas, se ha cometido el atentado por parte, no es momento de júbilo, eso está claro. No le negaré también que ese reconocimiento, pero por lo que era nuestra historia, porque se nos había puesto en duda constantemente, ¿no?, como cuerpo policial. Entonces, un momento de reconocimiento para el cuerpo, que la sociedad, digamos, agradeciese a su policía pues el trabajo efectuado, pues es obvio que se vivió con orgullo. Pero eso no quiere decir que no hayamos seguido como organización siendo muy autocríticos, intentando mejorar cada vez que ha ocurrido algún hecho. En lo personal, pues bueno, como duró poco, porque después de ser el héroe pasé a ser traidor o pasé a ser y a estar procesado por sedicioso, digamos que no, tampoco hubo mucho tiempo. Pero es que en aquel momento, cuando todavía era el héroe, hacían camisetas con su cara, y trapero de héroe. A pesar de que no era algo, o sea, de que era algo que no me gustaba y que en algún caso además prohibí que se hiciera. Otra cosa es la capacidad que yo pueda tener de influir en quien quiera hacer unas cervezas o una camiseta o unas zapatillas. Sabe que después, en el juicio de la Audiencia Nacional, hubo quien dijo que los Mossos d'Esquadra vivieron un poco el síndrome de Woodstock, que se emborracharon de aquel idilio con la sociedad catalana y que eso condicionó de alguna manera la forma de actuar de la policía catalana en el procés que vino justo después. No, es radicalmente falso. Es decir, la forma de actuar del cuerpo de Mossos de cara al 1 de octubre es consecuencia de un modelo policial no solo democrático, sino avanzado, que defiendo y que defendió esa sentencia. Y es bastante sencillo de entender. La policía a veces lo único que puede hacer es estropear cosas. Es decir, depende de cómo lo hagas. Es un buen titular. Sí, bueno, claro, pero es que depende de cómo lo hagas con 2 millones de personas en la calle, depende del uso de la fuerza que hagas con esas personas. Lo único que puedes hacer es crear un problema, entonces sí, grave, de orden público. Con lo cual, aparte de que la interlocutoria judicial, evidentemente que lo reseñaba, el hecho de un uso de la fuerza, pues razonable, digamos, al final se trataba de ¿qué? De evitar que unas personas pusieran un papel en una urna, y para ello es razonable poner en riesgo a la ciudadanía, es decir, llevarlo hasta el último extremo de utilizar un grado de fuerza. Es poco razonable eso, desde, bueno, al menos lo que era la perspectiva de los mandos de Mossos, y que después pues tuvo, como no puede ser de otra manera, un control judicial, y que en este caso entendió que habíamos obrado de una manera correcta. La sentencia avaló la manera de operar de los Mossos d'Esquadra. Por supuesto. Que también se ha explicado poco. Antes de llegar a la sentencia, quiero preguntarle por aquellos días. Usted en particular, ¿cómo los vivió? Pues con mucha pena. La palabra es con pena. Lo que vivimos allí, lo que vimos, pues pena. ¿Se pudo hacer algo mejor? Seguro. Y por parte de todos. Y seguro que por mi parte, por la parte de Mossos, además lo dije públicamente, nosotros cometimos errores. Pero no solo cometimos errores nosotros, no solo nosotros. Y hay un momento en el que yo considero que fuimos muy bien para tapar otros errores. Explíqueme eso. Bueno, es fácil de explicar, sobre todo viendo lo que pasa a partir del 3 y el 6 de octubre, donde empiezan las imputaciones hacia
hacia la policía y donde parecía, bueno, a mí se me llega a decir en un momento dado que si nosotros hubiésemos hecho una rueda de prensa se hubiese parado aquella votación, lo cual, vamos, no es que no sea cierto, es que tiene un punto de ridículo. ¿Quién le dijo eso? Eso salió en el juicio, por parte de la Fiscalía, por ejemplo. Es verdad que no se podía ni ver con Perce los Cobos, que era una... No es la palabra. No es la palabra. ¿Y cuál Al es? menos por mi parte. Yo no le tengo al señor de los Cobos ningún tipo de... En lo personal, digamos. Ahí se confrontan o se confrontaron en aquel momento dos modelos. Y no en el juicio, anteriormente, y le diría, en una reunión de Fiscalía, se confrontaban dos modelos de policía. Y lo que yo considero que no era correcto, es decir, yo puedo entender tu manera de verlo. Lo que yo no entiendo, además sale incluso en la Junta de Seguridad que se hizo el día 28 de septiembre de 2017, que es, yo hago una reflexión en el sentido de prudencia en el uso de la fuerza, y su respuesta, que fue la misma allí que luego en la Fiscalía, es que eso no puede servir de excusa para permitir una votación. Claro, a mí eso me parece ofensivo, porque si yo puedo defender lo que yo siento y lo que yo pienso, ahora que se me diga como que es una estrategia para permitir votar, para mí pues es algo ofensivo desde mi punto de vista, para mí como policía. Usted terminó siendo juzgado en la Audiencia Nacional junto a la cúpula de Interior. La Fiscalía pedía muchos años de cárcel para usted, por sedicioso, como ha dicho antes. Sí. ¿Aquellos meses cómo los vivió? Hay dos momentos. Bueno, con mucho dolor. Eso, mucho es mucho. O sea, mucho es que pues que no era yo. Es decir, bueno, pues lo que digo, con mucho dolor, de sentirme muy ultrajado por todo lo que, es decir, a mí se me insultaba cada día, se me ponía o sea, se hizo ahí un personaje que no era real, que no se correspondía con quién soy yo, cómo siento yo, cómo vivo yo. Y pensaba que mi vida, a partir de aquel momento, iba a ser una larga procesión por los juzgados y que probablemente pues mi vida entraba en una... Bueno, es que no sé cómo describírselo, o necesitaría mucho tiempo. Hasta que, también es cierto, por otras cosas que no vienen al caso, más en el ámbito personal, hay un momento pues que eso cambia y que para mí todo lo que tiene que ver con el juicio, con lo que pueda pasar conmigo y demás, pasa a tener otro valor bastante más reducido. Porque usted tuvo una hija. Sí, señor. Tuve una hija, tuvo un problema, tuvo una enfermedad y bueno, que acabó pasando bien, pero que eso puso las cosas en su lugar. Aquello coincidió con el juicio. Bueno, mi hija nace en octubre del 18 y enferma o le detectan en octubre del 19 y viene el proceso pues y viene el juicio en la primavera del 20 cuando estábamos ahí. Sí. Bueno, yo siempre pienso que no soy religioso, pero creo que hay cosas a veces que pasan porque, bueno, no sé, porque alguien ordena. Yo creo en eso. Y alguien ordenó ahí. ¿Usted llegó a pensar en entrar en la cárcel? ¿Llegó a verse no, a pensar no. Yo sentí que estaba en la cárcel. Es muy diferente. Yo olía la cárcel. Se lo juro por mi madre. En la terraza de mi casa. Yo estaba en la cárcel. Eso es así. Y no se lo digo a usted hoy aquí. Es algo que viví un día y otro. Y que me hace sentir, y se lo digo también, empatía por personas que a lo mejor sí que haciendo cosas se ven inmersos en esos procesos eternos que creo que no es justo. Es decir, una persona tiene que responder ante sus hechos y asumirlos, pero luego hay castigos gratuitos. Yo lo viví, pero es que es tan gratuito también para personas que habiéndolo hecho no hay derecho a que vivan esos procesos y lo que eso supone, y que a veces
algunos se los ha llevado por delante. ¿Llegó a preparar a su entorno, a su familia, para la posibilidad real de entrar en prisión? Bueno, es que era bastante obvio. Hay momentos que era lo que veíamos que iba a pasar, claro. Y hay algunas acciones que tomé en ese sentido. ¿Qué hizo? Bueno, de prepararnos para ese escenario, pues mire, desde cuestiones de tipo económico, digamos, caseras, ¿no? O gente que se prestaba a que amigos que hicieron acciones en ese sentido, preparando ese escenario. Veo que le está doliendo recordar aquello. Yo tengo superado, es decir, yo creo, ahora la palabra no es dolor, yo sentí dolor mucho tiempo, ahora no estoy instalado ahí, porque si no hubiese sido muy difícil y yo no podría estar haciendo lo que hago ahora. O sea, yo hice un muy largo proceso que creo que me sanó, que creo que me permitió salir mejor, y no solo como profesional, sino también como persona. Y que además se lo voy a decir, que tiene un nombre y que son 190 sesiones de psicólogo. Así de sencillo. Es que es así. Y no me avergüenza decirlo. Y mucho agradecimiento a la persona, por cierto, Peggy, si me estás escuchando, un beso, que me ayudó. Y llegó el 20 de octubre de 2020, a las 8 de la tarde. Ah, sí. Este programa, Hora 25, avanzó esta noticia. Noticia que adelanta a esta hora la cadena SER. Trapero absuelto. La Audiencia Nacional absuelve al mayor de los Mossos d'Esquadra durante el otoño separatista del año 17. La Fiscalía le había pedido en el juicio 10 años de cárcel. ¿Cómo recuerda aquel momento? En la terraza de mi casa, acababa de hablar, ahora no recuerdo exactamente, era esta que está aquí delante, y Olga Tubau. Patricia Placha, que es su directora de comunicación. Y se oye. Yo estaba con mi mujer, con Sonia, en la terraza, y la verdad que se oyeron algunos gritos, y se acercó mi niña que no entendía nada, y bueno, pues esas cosas. Pues gritando y llorando, sí. Sí. ¿Ha vuelto a escuchar este fragmento de Varias veces. Sí. Durante el juicio, ¿qué testimonios en su contra le dolieron más? Los que, es decir, me cuesta entender la sobreactuación y la mentira en un policía. Y hubo bastante de eso. ¿De policía a policía? Sí, lo cual me parece, bueno... Claro, es decir, a mí se me acusa de dejarme llevar por el independentismo y facilitar el 1 de octubre, cuando algunos hechos objetivos apuntaban a que algunas personas a lo mejor se dejaron llevar más, desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, igual que yo he sido muy prudente y lo voy a seguir siendo, hombre, me dolió que gente con la que yo había tenido relación hubiese ese punto de sobreactuación. No sé para qué. ¿Ha vuelto a coincidir con los mandos policiales que le acusaron en la Audiencia Nacional? Con algunos de ellos, sí. ¿Y cómo es esa relación ahora? Bueno, pues me he encontrado en varios actos, por ejemplo, al teniente coronel Baena. Pues nos hemos dado la mano, buenos días, buenas tardes. Lo que no voy a tener es tampoco una conversación que vaya mucho más allá. ¿Guarda rencor? No, pero no de él, ni de nadie. Es más, yo he tenido... Es que claro, yo he hablado después con, por ejemplo, uno de los fiscales que me pedía los 11 años de prisión. No he tenido ningún problema. He tenido una conversación con él. Y con algunas otras personas. ¿Profesional o personal? No, personal. No con razón de ninguna cuestión de trabajo. ¿Cómo fue esa conversación? Pues normal. Hombre. ¿Me puede decir con quién fue? Uno de los fiscales que me acusaron. No me va a concretar cuál de los... Es igual. Uno de los fiscales. Hay dos. O sea, que ¿Y usted qué le dijo? ¿Cómo fue esa conversación? Pues que, es decir, lo que le puedo decir a usted, yo por una parte entiendo ese trabajo, yo entiendo que si tenían dudas, o sea, yo acepté mi procesamiento en el sentido de dar explicaciones. Es más, yo necesitaba dar explicaciones. Luego puedo cuestionar, alguno de los elementos que se utilizaban, ¿no? Decir, ostras... Fue paradójico porque usted hubo un momento, unos años en los que era traidor para todo el mundo. Usted era traidor para la parte que consideraba que los Mossos poco más o menos había puesto la alfombra roja al Procés, y era traidor para el independentismo catalán o para una parte del independentismo catalán a raíz de esto que dijo usted en el Tribunal Supremo. Yo llamo al fiscal superior de Cataluña y llamo al
presidente del Tribunal Superior de Justicia, y les comento por teléfono que el cuerpo está a disposición, porque habíamos tenido conocimiento de lo que había sucedido en el Parlamento, por si había algún tipo de acción en ese sentido. Acciones, por cierto, que teníamos previstas desde 2 días antes. ¿Acciones cómo? ¿Cuáles? La detención del presidente y de los consellers, si evidentemente se nos ordenaba. Ahí muchos le hicieron la cruz. Sí, pero es que la cruz o elevarte a los cielos, al final lo que es importante es saber dónde estás tú. Y porque a veces lo que ves es cómo se mueven los otros, que es lo que ha sucedido en este caso. Nada de lo que dije en juicio es como algunos opinaron en aquel momento que era para obtener algún tipo de ventaja procesal, alguna cosa así. No, yo dije lo que pasó. Lo que pasó y lo que era mi obligación. Y lo que estoy diciendo ahí es sencillamente que se había hecho un trabajo de previsión de uno de los escenarios que podía pasar. Es que podía pasar. Que les entraba dentro de la DGI a los miembros del gobierno. Por tanto, hubiese sido no hacer el trabajo de unos jefes de policía, no prever ese escenario y no tenerlo preparado. Y lo dije porque era. Lo dije porque fue lo que ocurrió. Y por tanto lo mantengo porque es lo que hicimos. Los mismos que le hicieron la cruz eran los que le habían ofrecido ir en listas poco antes. No sé a quién se refiere en este caso en concreto. Junts le ofreció ir en listas. Junts me ofreció ir en listas. A mí ahí sí que es cierto que hay 2 personas en un momento dado, o sea, por 2 vías diferentes, que se me hace llegar ese mensaje. Y yo dije que no hacía falta que llamasen. ¿Qué 2 personas se lo hicieron llegar? No se lo puedo, hombre. Son 2 personas, digamos. No, yo creo que ahí... Pero son, o sea, no tenga duda de que, de que tienen nombre y apellidos, y uno es de mi entorno y la otra persona no, pero... Después de todo aquel huracán, sí. Cuando a usted lo absuelven, ¿cuánto tiempo, por cierto, pasa hasta que usted asume que está absuelto y vuelve a, no sé si la palabra es ser feliz, estar tranquilo? Pasó tiempo. A ver, la sensación de estar tranquilo, en el sentido de ya no sujeto al proceso judicial, fue bastante inmediata, porque además ya se vio que la Fiscalía lo iba a tener muy difícil para recurrir ahí, que de hecho ni lo hicieron. Pero sí que es cierto que las consecuencias, es decir, bueno, yo había pasado de ser una persona desconocida o prácticamente o solo conocida en determinados círculos, pues a un grado de popularidad que durante tiempo en esa primera parte del proceso lo llevé muy mal, pues porque me afectaba que una persona me mirase, imagínese ya si me decía algo, ¿no? Bueno, el proceso de normalizar mi vida, que yo fuese a un supermercado y de lo que estuviese pendiente fuese de comprar naranjas y no de quién me estaba mirando, eso duró un tiempo, ¿no? ¿Lo ha superado del todo eso? Sí. Cuando dice 4 veces, sí. Es que igual no. Pero sí, en que, hombre, que claro, ojalá volviese al 15, ¿no? Cuando no me conocía. Pero al final uno tienes que asumir las cosas. Bueno, pues es parte de mi vida, que además voluntariamente acepté y que ya está. Usted volvió, después de ese huracán, a dirigir los Mossos d'Esquadra, pero poco después Esquerra lo fulmina. Sí. Vuelvo en el 21 y Esquerra, o sea, no Esquerra, el conseller de Interior del momento, hay un momento que me cesa, sí, en las navidades del año 21. ¿Por qué le cesa? Mira, un conseller de Interior tiene la legitimidad para cesar y para nombrar a un jefe de policía, solo faltaría eso, no hay ninguna duda sobre eso, ¿no? Yo pienso que ahí lo que fue francamente mejorable es el proceso hasta el cese, digamos. Yo, honestamente, creo que las cosas se tienen que hacer bien, hay que respetar a las personas, y yo, hombre, fui sometido a un proceso de desgaste bastante importante, incluso con publicación de cosas que no eran ciertas. Una parte eran achacables pues a la propia estructura del departamento. Eso no es muy honesto. Y yo me quejaba de eso, y yo lo había hablado con el conseller en ese sentido. Bueno, pues céseme si considera que... Pero hombre, no me hagan esto, ¿no? ¿Ha habido gente de su equipo que haya sido castigada por estar a su lado? O sea, ¿tenía coste estar a su lado? Bueno, digamos que no...
digamos que hubo actuaciones francamente mejorables y que creo que por suerte para todos y especialmente para el cuerpo de Mossos estamos en otro momento. En todo caso, lo que sí tengo claro como director general de la policía, porque también es la directriz que tengo de la Consellería, porque es la directriz que le damos al jefe del cuerpo, ese tipo de prácticas no se van a hacer en nuestro mandato. ¿Cuántas veces ha tenido que decir a un político, señor, esto está bajo secreto de sumario y no le voy a decir nada? No, ahora, la verdad que ahora... En esta etapa no, entiendo. No, en eso yo creo que estamos, felizmente, vamos avanzando, pero hay momentos de nuestra historia que obviamente esto no era así. Y eso es un déficit democrático desde mi punto de vista. ¿Usted puede garantizar que en esta etapa no va a haber injerencias políticas sobre los Mossos d'Esquadra de ningún tipo? Con el concepto de injerencia, desde esa mirada negativa, de lo que le he dicho, la salvaguarda de la función de policía judicial, por supuesto, pero sin ningún tipo de duda. Usted ha sido víctima también de las cloacas, de las artimañas de Villarejo y de ese grupúsculo corrupto de policías con los que operaba. Esto usted lo ha denunciado. Y que permite a veces entender también, cuando a veces se dice de que si yo tenía mala relación con algunos cuerpos policiales, yo no he tenido mala relación con ningún cuerpo policial, más bien todo lo contrario, porque fui de los primeros mandos de Mossos, digamos, en hacer equipos conjuntos, porque llevaba investigación criminal con el Cuerpo Nacional de Policía y con la Guardia Civil. Otra cosa es con alguna de sus cúpulas o con alguno de los miembros de esas cúpulas, que cuando se ha visto la trayectoria de los personajes ayuda a entender cómo no era fácil esa interlocución, sobre todo si estás viendo cómo están procediendo. ¿Por qué fueron a por usted? Eso tiene un origen, que claro, las cosas ya tienen unos años. Pero, mire, en el año no sé, ahora hablo de memoria, 2007, 2008 más o menos, aquí hicimos una operación por encargo de Fiscalía en los clubs de prostitución Riviera y Saratoga, porque se sospechaba, se tenían indicios, Fiscalía, de que había una trama corrupta de algunos mandos, de altos mandos, en concreto del Cuerpo Nacional de Policía, que podían estar colaborando con esos prostíbulos pues para evitar inspecciones. El Cuerpo Nacional de Policía, y yo creo que de una manera honesta, la persona que entonces lo mandaba aquí, dijo que no podía asumir aquella investigación porque probablemente se acabaría sabiendo y la Fiscalía nos lo encargó. Resultado de aquello, pues se detuvieron algunos mandos. Y eso no se lo perdonaron. Y esos mandos tienen conexión, lo digo porque yo en aquel momento no sabía quién era esta persona, Villarejo, pero estaban conectados con él. Entonces hubo ahí una serie de acciones que además yo las detectaba de buscarnos información sobre nosotros, sobre los investigadores, de complicarnos la vida judicialmente, y eso que luego pasa un tiempo donde parece que se vuelve a surgir, cuando empieza a surgir el proceso, se reaprovecha esto y hay un nuevo intento de desprestigio y una serie de acciones que hicieron, que yo las plasmé en una denuncia y que... ¿En qué punto está la causa? Bueno, lo archivó, yo lo envié a la Fiscalía de Barcelona. La Fiscalía de Barcelona hizo una serie de acciones, lo tramitó a la Fiscalía Anticorrupción, a Madrid, y se archivó. ¿Le llama la atención que se archivara? Bueno, claro, me llama la atención. Primero que la denuncia no era una denuncia, es decir, yo no denunciaba diciendo, oiga, hay estas personas que me han hecho esto. No. Yo aportaba, es decir, la trabajé. Y, hombre, entiendo algo de investigación criminal. Quiero decir que no era una denuncia, eran unas cuantas páginas. Y no suelo decir nada que no pueda demostrar. Claro, yo he sido procesado. Entonces, bueno, si decimos que a las víctimas pues tenemos que esmerarnos, ¿no? Me hubiese gustado tener el mismo trato, digamos, que tuve en la otra condición, ¿no? En el sentido de que si yo cuando he sido procesado he estado aquí, he dado la cara, he dado explicaciones y tal, pues a lo mejor ahora me gustaría que la misma Fiscalía hubiese tenido otro tipo de esto conmigo. Señor víctima. Trapero, ¿sabe ya lo que pasó el día en el que se fugó Puigdemont? Que entró en Cataluña y volvió a desaparecer de España. ¿Sabe ya lo que pasó? Es que no me toca a mí... Mire, es un buen ejemplo. Por ejemplo, ahí hay una doble actuación del cuerpo, digamos. Hay el dispositivo para la investidura del presidente Illa,
que es una función gubernativa del cuerpo, con una orden judicial en paralelo, es decir, un requerimiento sobre la persona del presidente Puigdemont de que hay que detenerlo si se le ve. Eso es una función de policía judicial. Y ahí quien tiene que dar explicaciones, digamos, es la parte operativa del cuerpo, los uniformados. Bueno, ya lo hicieron, tramitando un informe al Supremo en ese sentido. Por tanto, hombre, no le voy a decir que yo lo viva con desinterés, pero no me corresponde. No, pero eso es importante porque no le corresponde a la dirección política en ese sentido de inmiscuirse en eso. Pero sí velar por la imagen del cuerpo de alguna manera. Evidentemente. Y esto fue un mazazo para la imagen del cuerpo. Sí, es decir, fue también para la vivencia de muchos mozos y muchas mozas que trabajan pues con toda su dignidad y profesionalidad cada día. Sí, es así. Es así. ¿Qué siente un policía cuando lo tiene todo bien atado, como por ejemplo en el caso Alves, y se encuentra con una absolución, como acaba de pasar? Yo sé que el trabajo que se hizo desde la Unidad Central de Agresiones Sexuales fue excelente. Excelente, es decir, en el trabajo que tiene que ser de un policía investigador, que es recopilar tanto informaciones, en este caso pues imagen, la inspección ocular por parte de policía científica, y al tiempo que se hace ese trabajo, digamos, de poner sobre la mesa a un juez todos los elementos que permiten llegar a una decisión, que no interpretarlos en el sentido de decir si se ha hecho o no, eso no corresponde a la policía. Es decir, el trabajo policial ahora se vería afectado si esos policías hubiesen dicho, este señor fue el agresor sexual, lo hizo sin ningún tipo de duda, pero ese tipo de afirmación no corresponde a la policía, corresponde a un juez. Y por otra parte, el trabajo policial, y que también se hizo de una manera excelente desde mi criterio, todo y que ahí pues será la víctima quien deba valorarlo en última instancia, pero que es ese arropar a la víctima y desde el primer momento pues que no se sienta como sola en ese sentido, ¿no? Ahí la policía tiene un trabajo importante. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues que sencillamente un tribunal interpreta aquellos elementos diciendo ¿es suficiente para condenar o no es suficiente? Pero ahí eso no evalúa el trabajo policial. Yeah. Y yo creo que ese trabajo policial fue excelente. Lo he hecho a posteriori, me he interesado por saber y conocer, he hablado con la inspectora que llevaba el tema, he hablado con la caporal, me he interesado por saber, bueno, ya es un tema que ya no está abierto, digamos, ¿no? Más allá de que pueda haber recursos o no. Pero sí que me interesa desde la perspectiva profesional de decir, nosotros llegamos a afirmar eso, nosotros hemos puesto algún tipo de elemento valorativo y la respuesta es que no. Por tanto, no juzga el trabajo policial, ni la primera en el sentido de avalar, ni la segunda como de cuestionar. Señor Trapero, terminamos. Después de esta etapa en el lado político, ¿colgará definitivamente el uniforme de Mossos d'Esquadra? ¿Se plantea volver? Bueno, ahí está. Mi uniforme está ahí guardado. Quiero decir que yo me siento bien haciendo ahora lo que hago, pero evidentemente si en algún momento pues no, yo puedo volver al uniforme porque estoy en servicios especiales y por tanto tengo derecho a ello como funcionario. ¿Y si dentro de unos años su hija le dice que quiere ser policía? Bueno, para mí es habrá que ver qué es la policía en aquel momento también, ¿eh? Es decir, yo en la concepción de lo que para mí debe ser un policía, su relación con la sociedad, para mí es una profesión bonita que podría serlo mucho más, si las cosas no fuesen a veces tan difíciles, ¿no? Yo creo en una policía muy de la mano de su sociedad, veo a una policía muy de la mano para educar también, en la parte que podamos aportar, veo una policía muy cercana a las escuelas. Entonces, desde esa perspectiva, pues, y veo una policía reconocida socialmente como una profesión, pues eso, reconocida como lo puede ser un médico, o lo debería ser, o un profesor. Entonces, si eso llegamos ahí, pues sí, pues que mi hija fuese policía, pues estaría muy bien. Josep Lluís Trapero, muchísimas gracias por venir a la SER. Buenas noches. Usted, muchas gracias, buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.